Buenas tardes, mi nombre es Alberto Pinto Cantillo, doctorante en educación de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, sede Maracaibo. En el seminario de epistemología orientado por la doctora Alba Sánchez. Me compete en esta oportunidad disertar acerca de la polémica en torno al método. Y para poder disertar acerca de este tema, acerca de la polémica en torno al método, tenemos que revisar inicialmente los conceptos de ciencia y método. Nuestra comprensión actual de lo que es la ciencia en tanto o paradigma de verdadero conocimiento tiene su nacimiento básicamente en la modernidad. Está con Galileo a la cabeza, el cual desplazó el antiguo concepto de ciencia hacia otras bases, iniciando una nueva época en la cual prevalece la idea de método. Métodos es un concepto griego que aludía a un camino por medio del cual aproximarse a lo que debe conocerse, y en su sentido moderno, sobre todo desde Descartes, adquiere el significado de un concepto unitario, que más allá de las peculiaridades del ámbito estudiado, implica la exclusión del error. Esto quiere decir que mediante verificación y comprobación, así la tendencia fundamental del pensamiento moderno es la de identificar el saber, el conocimiento propiamente dicho con lo comprobable y, por tanto, la verdad con la certeza. Esto es lo que posibilita, a partir del innegable avance de las ciencias naturales desde el siglo XVII, la reducción de la verdad al método, entendida aquella como algo que allí en el mundo se presta a una mirada total y abarcadora, y comprendiendo a este como objetividad y experimentación. Sin embargo, cabe preguntar, ¿podemos hoy seguir concibiendo la ciencia de este modo? Y si así lo hacemos, ¿cómo conceptualizarla? Entonces, el estatus epistemológico de las ciencias sociales son propiamente científicas. Esta prevalencia de la idea de método, guía de la ciencia moderna y factor decisivo de su vertiginoso desarrollo, como asimismo elemento fundamental en el origen de lo que hoy denominamos tecnología. Entonces, ya conociendo ese trascender de la ciencia y del método a través de la historia, podemos entonces discernir acerca de la polémica en torno al método. ¿Y por qué se convierte en una polémica, en una problemática? Lógicamente, pues hoy en día escoger qué método aplicar o por cuál camino uno caminar para llegar a la verdad de ese conocimiento se torna un poco bastante polemizadora, ya que hay autores, por ejemplo, como Karl Popper, el cual ocupa hoy en día un importante lugar o puesto dentro de la filosofía contemporánea. Es el máximo representante del racionalismo crítico y uno de los principales exponentes de la filosofía de la ciencia. Sus aportes fundamentales se sitúan en el campo de la epistemología propiamente dicho. Desde allí realiza otras reflexiones sobre diferentes áreas del saber y de la acción. De entrada, a muchos entendidos acerca del tema, les sorprende que el autor rechace la inducción como método
para configurar las teorías de la ciencia, pues considera que estas básicamente son hipótesis que se deben mejorar a partir de la confrontación con la experiencia. El criterio para identificar el carácter científico de una teoría tiene que ver con el método hipotético deductivo, que se caracteriza por la confrontación de las teorías con la realidad. En Popper el conocimiento tiene un carácter provisional, pues las hipótesis de la ciencia suelen ser conjeturas que en cualquier momento pueden ser eliminadas a través del proceso de contrastación fundado en la falsabilidad. La epistemología, según Popper, se ocupa del aumento del conocimiento científico, que es su problema central, el cual resulta de contrastar o de falsar pues estas teorías propiamente dichas. Entonces, los problemas epistemológicos son fundamentalmente de orden metodológico. Mucho antes, en algunos otros escritos de Karl Popper, por ejemplo, en el conocimiento como conjetura, mi solución de la inducción, redactado en el año 1927 y cuya publicación fue realizada en el año 1972, y en conocimiento objetivo Popper considera haber resuelto el problema de la inducción. Entonces, el problema radica en esa confrontación entre el método inductivo y el método deductivo. Y siguiendo de pronto con este orden de ideas, vemos que de pronto otros autores como Kant, al cual Popper resalta mucho el hecho de que las teorías de la ciencia son hipótesis creadas por nuestro entendimiento y somos activos creadores e inventores de hipótesis. Por lo tanto, esta situación epistemológica se muestra claramente contraria a la inducción, y como se trata de un problema de orden metodológico, concluye que no existe la inducción como método científico. Todos los métodos de fundamentación científica, sin excepción, se basan en la deducción lógica, y por tal motivo no existe la pretendida inducción como método científico. Mientras la inducción es epistemológicamente inviable, el problema de la demarcación, según Popper, resulta de mayor importancia. De allí nace la propuesta de la falsabilidad. De pronto, pues, para delimitar el campo de la ciencia, a partir de la confrontación de los enunciados con la experiencia. Este problema, dice, ya lo había resuelto, solo que no creía que fuera tan importante. Entonces, el problema de la inducción, básicamente, según Popper, ¿en qué radica? Pues, la inducción es la inferencia que se hace de enunciados particulares a enunciados universales, que equivaldría al paso que se da desde las observaciones a la formulación de hipótesis o teorías. El problema de la inducción surge cuando se hace el análisis de la validez de los enunciados universales, cuestión que no es posible demostrar. El problema de la inducción puede formularse asimismo como la cuestión sobre cómo establecer la verdad de los enunciados universales basado en la experiencia. La inducción pretende hacer un recorrido lógico que no es válido, y por tanto sus inferencias son igualmente inválidas. No es posible demostrar que exista un principio de inducción sintético a priori. La validez de un principio de inducción sintético a priori no puede fundamentarse, pues ya inductivamente lleva incoherencia lógica y puede conducir a una innecesaria regresión al infinito, razón por la cual Popper se inclina al método deductivo.
Una hipótesis o teoría se puede contrastar empíricamente después de que haya sido formulada. Esto significa que de enunciados universales se pueden obtener enunciados particulares referidos a la experiencia. Una hipótesis solo puede contrastarse empíricamente y únicamente después de que ha sido formulada. Pues a juicio de Popper, el conocimiento científico procede por intentos de refutación de teoría, mediante un mecanismo de propuesta de ensayo y eliminación de errores. Dado que es válido el paso de casos de los que tenemos experiencia a leyes universales, asegura sin embargo que la experiencia sirve para refutar teorías o enunciados. Entonces, existe una relación entre las leyes naturales y las teorías y enunciados singulares. Lo primero que afronta Karl Popper es la relación entre leyes naturales y teorías, siguiendo algunos otros autores, y por eso considera que las leyes naturales son enunciados universales que sirven como fundamento de los procesos deductivos, cuya validez se decide en la experiencia. Los enunciados universales son la base de los procesos deductivos y fundamentan además los enunciados singulares acerca de la realidad. Entonces acá cabe preguntar si es entonces válido incluirle de pronto a las teorías de leyes de las ciencias sociales, aplicarle de pronto la medición dentro de un estudio cuantitativo. Ahí de pronto pues otra de las polémicas en torno al método. Ya en esta concepción popperiana se integran tanto el racionalismo como el empirismo. En cierto modo se trata de una mezcla de deductivismo e inductivismo. Con el primero, las leyes de la ciencia proceden por deducción, y con el segundo, la falsedad de un enunciado se decide solo a través de la experiencia. Se trata de una epistemología deductivo-empirista, en la que las teorías o conjeturas se refutan o corroboran por medio de la experiencia. Pues ya concluyendo con este mismo orden de ideas, pues y en cuanto a esta polémica, podemos decir que si existe de pronto un método ideal o si una técnica adecuada, o cuál es la técnica más adecuada en un estudio investigativo o cualquier clase de investigación que quiera emprenderse, bueno, requiere de la utilización de una metodología de investigación, la cual se dedica principalmente al estudio de métodos y técnicas para realizar investigaciones y determinar el cómo se desarrollará el problema planteado dentro de ella. Seleccionar dentro de las diversas alternativas, fundamentalmente una, es uno de los pasos más importantes y decisivos dentro de la elaboración de un proyecto, dado que el camino correcto llevará a obtener de la investigación resultados válidos que respondan a los objetivos inicialmente planteados. El método científico no incluye solamente leyes, modelos e hipótesis, sino también todo un sistema de categorías y de conceptos. Los conceptos y las categorías deben corresponder a las reacciones y propiedades de los fenómenos. Seleccionar dentro de estas diversas alternativas, fundamentalmente una que se considera como la más adecuada, es precisamente uno de los pasos más importantes. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Gracias.